Imagina un pueblo costero al amanecer. Las casas aún humean, los cuerpos siguen en la arena y los barcos vikingos ya se alejan en el horizonte. Los hombres han muerto. El oro ha sido saqueado. ¿Y las mujeres? Algunas quedan atrás, en silencio absoluto. Otras son arrastradas hacia una nueva vida que nunca eligieron. Porque para los vikingos, las mujeres capturadas no eran solo prisioneras de guerra, eran botín, mercancía, mano de obra, símbolos de estatus, concubinas y a veces esposas forzadas. Entonces, ¿qué ocurría realmente después de que terminaba la batalla y el ruido de las espadas se apagaba? ¿Y por qué las fuentes históricas sugieren una realidad mucho más oscura que el mito heroico que conocemos hoy? Cuando un ataque vikingo terminaba, no significaba que el peligro hubiera pasado. De hecho, para muchas mujeres, ahí empezaba lo peor. Imagina el momento exacto en que se apagan los gritos. El fuego sigue vivo en los techos de paja. El aire huele a humo, sangre y sal. Los guerreros recorren el lugar como si inspeccionaran un mercado. Revisan cofres, arrancan joyas, cuentan animales y luego miran a las personas. Porque en una incursión, los cuerpos también eran botín. No todas eran capturadas por las mismas razones. Las crónicas medievales describen cómo los vikingos buscaban jóvenes y fuertes, porque sobrevivían más fácilmente al viaje y valían más como mano de obra o mercancía. Pero también tomaban viudas, adolescentes e incluso niñas, dependiendo de lo que quisieran conseguir: trabajo doméstico, rescate, intercambio o simplemente poder. Y aquí viene la parte brutal. Muchas decisiones se tomaban en segundos. Si eras la esposa de alguien importante, podías convertirse en un premio valioso. Si eras una campesina sin familia poderosa, eras aún más vulnerable, porque nadie iba a pagar por ti, y nadie iba a negociar tu regreso. En algunos casos, los vikingos secuestraban para exigir rescate. En otros, para llevarse gente que pudiera trabajar, cocinar, hilar, cuidar animales, limpiar, tareas que sostenían la vida diaria en granjas y asentamientos. La guerra no solo buscaba oro, buscaba recursos humanos, y aunque a veces el cine lo pinta como captura y ya, la realidad histórica sugiere algo más oscuro: el control inmediato. Atar manos, separar familias, forzar a caminar, impedir que hablaran entre ellas. Porque un cautivo asustado es impredecible. Pero un cautivo quebrado es más fácil de manejar. Así que antes de subir a los barcos, antes de cruzar el mar, antes de los mercados, ya había una primera etapa: la selección, la humillación y la pérdida total de control sobre tu propia vida. Y lo peor es que esto era solo el inicio. ¿Qué pasaba después, cuando llegaba el momento de repartir el botín humano? Ahí es donde la historia se vuelve todavía más fría y más difícil de escuchar. Después del saqueo venía una escena que hoy suena imposible, pero en aquel mundo era normal: el reparto del botín. Y en esa lista, junto al oro, la plata y el ganado, podían estar también las mujeres capturadas. No era un reparto improvisado. En muchas bandas guerreras existían reglas internas: quién lideró el ataque, quién aportó el barco, quién se la jugó primero en la puerta. Todo eso podía influir. Y en medio de esa lógica fría, una mujer podía ser señalada como parte de lo ganado. Aquí hay algo importante. En la mentalidad de la época, la esclavitud no era una rareza, era un sistema. Y los vikingos no lo inventaron, pero lo explotaron como pocos. Capturar personas, especialmente mujeres, no solo era violencia, era economía, era riqueza portátil, era estatus, era poder. En ese momento, el destino podía dividirse en 3 caminos, y ninguno era agradable. 1. Quedarte con ella como esclava doméstica. En granjas nórdicas, una thrall, esclava, podía hacer de todo: cocinar, lavar, cuidar niños,
ordeñar, hilar, cargar leña, trabajo duro, vigilancia constante y castigos si no servía. 2. Convertirla en mercancía para vender más tarde. Si el grupo planeaba ir a un mercado, una cautiva joven y sana era una inversión. Y lo macabro es esto: cuanto más aprovechable te consideraban, más probable era que sobrevivieras, pero también que terminaras siendo explotada durante años. 3. Usarla como símbolo de dominación. Porque en una cultura donde la reputación lo era todo, mostrar que tenías prisioneros, y especialmente mujeres, era una forma brutal de decir: mira lo que puedo tomar, mira a quién puedo romper. Y aunque no todas las historias dicen lo mismo, muchas fuentes medievales mencionan que los saqueos incluían secuestros masivos. A veces pueblos enteros quedaban vacíos de jóvenes, no porque hubieran huido, sino porque fueron llevados como botín humano. Lo más cruel era la falta total de identidad. Dejabas de ser persona y pasabas a ser posesión. Cambiabas de manos como un objeto. Podían regalarte para sellar una alianza, intercambiarte por un arma o venderte por plata. Y entonces llegaba la siguiente fase, la más peligrosa físicamente: el viaje. Porque no bastaba con sobrevivir al ataque, había que sobrevivir al mar y a lo que ocurría en el camino. Y ahí es donde seguimos. El momento de subir a un barco vikingo no era una captura, era un punto de no retorno. Los largos barcos no eran cómodos ni para los guerreros. Eran estrechos, fríos, llenos de humedad y movimiento constante. Ahora imagina estar ahí sin saber a dónde vas, sin saber si volverás a ver tu hogar, rodeada de hombres armados que te ven como propiedad. El mar, que para ellos era carretera, para ti era una jaula flotante. Durante el traslado, lo más común era que las cautivas fueran atadas, vigiladas y separadas entre sí para evitar fugas o resistencia. Y aunque no tenemos un manual vikingo que lo describa paso por paso, los patrones históricos de cautiverio en guerra son claros. El control se mantiene con miedo, aislamiento y castigo. Además, el viaje podía durar días o semanas, dependiendo de la ruta. No solo hacia Escandinavia, a veces hacia otros puntos donde podían vender mercancía humana. Y esa es la palabra dura, la palabra real: mercancía. En ese trayecto, muchas no sobrevivían, algunas por heridas del ataque, otras por hambre, por frío, por enfermedad. El cuerpo en shock se rompe rápido. Y si enfermabas, si te debilitabas, tu valor bajaba. Y en un sistema donde el valor manda, tu vida podía volverse negociable. Y aquí hay un detalle que casi nadie menciona cuando se habla de vikingos: la desaparición total. No era solo secuestro, era borrar a alguien del mapa. No existían registros, no existían denuncias, no existía búsqueda. Para la familia que quedaba atrás, era como si la persona se hubiera desvanecido del mundo. Algunas cautivas terminarían en granjas del norte, otras en mercados lejanos. Otras serían intercambiadas como regalos. Y sí, algunas serían forzadas a relaciones que nunca eligieron. Pero antes de todo eso, había este pasillo silencioso. El viaje donde la identidad se deshacía lentamente. Y cuando finalmente tocaban tierra, el horror no se detenía. Porque lo que venía después no era una vida nueva. Era un sistema entero, construido para convertir personas en propiedad: la esclavitud vikinga. Y eso nos lleva al siguiente capítulo. Cuando las cautivas llegaban a su destino, ya fuera una granja aislada o un asentamiento más grande, recibían un nuevo nombre que lo decía todo: thrall, esclava. Y con esa palabra, su antigua vida quedaba oficialmente enterrada. Ser thrall en el mundo vikingo significaba no tener derechos legales. No podías decidir dónde vivir, qué hacer, ni con quién estar. Tu cuerpo, tu tiempo y tu trabajo
pertenecían a otra persona. Y lo más duro es que esto no se veía como algo cruel o excepcional. Era parte normal del sistema social. Las mujeres esclavizadas solían encargarse de las tareas más pesadas y constantes. Cocinar para toda la casa, limpiar, lavar ropa en agua helada, hilar lana durante horas, cuidar animales, cargar leña, atender a los niños. Trabajo físico, repetitivo y agotador. Y si enfermabas o te debilitabas, no eras alguien que necesita ayuda. Eras un problema. El castigo era una realidad cotidiana. Golpes, humillaciones públicas, privación de comida. Las fuentes indican que los amos tenían un control casi total sobre el cuerpo de sus thralls. Y aunque no todos actuaban igual, el sistema permitía el abuso sin consecuencias. Ahora, hay algo importante que desmonta un mito moderno. Se suele decir que las mujeres vikingas eran libres e iguales. Y en parte es cierto, si eras libre. Pero si eras esclava, esa libertad no existía. La diferencia entre una mujer libre y una thrall era abismal. Dos mundos completamente distintos, viviendo uno al lado del otro. Algunas thralls nacían esclavas. Otras, como las capturadas en guerra, eran arrancadas de su cultura, su idioma y su identidad. Muchas nunca aprendían completamente la lengua local, lo que las aislaba aún más y las hacía dependientes de órdenes simples, gestos y castigos. Y aquí viene uno de los detalles más inquietantes. Una thrall no era necesariamente esclava de por vida, pero salir de ese estado era raro y dependía totalmente de la voluntad del amo. Podían liberarte o no, podían venderte o regalarte, porque para el sistema vikingo, una thrall no era una persona con historia, era una herramienta viva, y cuando esa herramienta ya no servía en una granja, podía seguir un camino aún más temido, el mercado de esclavos. Ahí es donde continuamos. Si una thrall no se quedaba en una granja, su destino podía ser aún más incierto, el mercado de esclavos. Y aquí es donde la historia vikinga se vuelve claramente global y profundamente perturbadora. Los vikingos no solo saqueaban pueblos, movían personas a través de continentes. Desde las costas de Irlanda, Inglaterra o Francia, las cautivas podían terminar en Escandinavia, pero también mucho más lejos, en los grandes mercados del Báltico, en Europa del Este o incluso en territorios del mundo islámico. Ciudades como Dublín, Edeby o Birka no eran solo centros comerciales de ámbar y pieles, eran nodos de tráfico humano. Allí, mujeres capturadas eran examinadas, negociadas y vendidas como si fueran animales. Edad, salud, fuerza física, apariencia, todo influía en el precio. Y no nos engañemos, para muchas, este proceso era aún más deshumanizante que el cautiverio inicial. Porque en un mercado no importaba tu historia, ni tu dolor, ni de dónde venías. Solo importaba cuánto valías. Y ese valor podía cambiar de un día para otro. Algunas mujeres eran vendidas varias veces a lo largo de su vida, de un amo a otro, de una región a otra. Cada venta significaba empezar de cero. Otra vez. Nuevas reglas, nuevos abusos, nueva lengua, nueva forma de sobrevivir. Las rutas esclavistas vikingas conectaban el norte de Europa con Bizancio y el califato abasí. En esos mercados, los esclavos del norte eran especialmente demandados. Y eso significa algo incómodo. Cuanto más lejos llegaba una cautiva, menos probable era que jamás regresara. No había cartas, no había rescates, no había retorno. Y aquí hay otro punto clave. El comercio no siempre era externo. A veces una mujer era vendida simplemente porque ya no servía en una granja, o porque un amo necesitaba plata, o porque quería sellar una alianza, regalando una persona como si fuera un objeto diplomático. Ese constante movimiento destruía cualquier posibilidad de estabilidad. Vivías sabiendo
que mañana podías desaparecer otra vez. Y si todo esto suena frío, es porque lo era. Pero aún hay un destino que las fuentes describen con especial temor. Uno del que casi no se hablaba en voz alta. El destino donde el cuerpo ya no solo trabajaba, sino que era usado. Y ahí entramos en la parte más oscura del sistema. Dentro del sistema esclavista vikingo, había destinos que las cautivas temían más que la muerte. No porque fueran raros, sino porque eran demasiado comunes. Uno de ellos era la explotación sexual. Las fuentes medievales, aunque escritas por hombres y con silencios evidentes, dejan claro que las thralls podían ser utilizadas sexualmente por sus amos. No como relaciones, no como romance, sino como una extensión del control total sobre el cuerpo esclavizado. Y lo más perturbador es que dentro de esa lógica no se veía como un crimen. Era permitido. Era parte del sistema. El consentimiento no existía como concepto. Si una thrall quedaba embarazada, la situación se volvía aún más compleja. El hijo podía heredar la esclavitud. O en algunos casos, ser reconocido como libre si el padre lo aceptaba. Pero para la madre, eso no significaba libertad. Significaba más dependencia. También existía el castigo ejemplar. Si alguien intentaba huir, resistirse o simplemente no obedecer, los castigos podían ser brutales. Golpes públicos, encierro, hambre y, en casos extremos, la muerte. Porque una thrall no tenía protección legal real. Y luego está el destino más silencioso de todos: la eliminación. Si una esclava enfermaba gravemente, si envejecía, si ya no podía trabajar o venderse, su vida podía considerarse inútil. Y en un mundo duro, eso era peligroso. No todas morían de forma violenta. Muchas simplemente desaparecían. Dejaban de ser mencionadas. Dejaban de existir para las fuentes históricas, como si nunca hubieran estado allí. Este sistema no necesitaba maldad individual para funcionar. Funcionaba porque estaba normalizado. Porque nadie lo cuestionaba. Porque la violencia se había convertido en rutina. Y aquí es donde debemos detenernos un momento. Porque cuando hablamos de vikingos, solemos hablar de exploradores, guerreros, comerciantes, pero rara vez hablamos de esto, de las vidas rotas que sostuvieron ese mundo. Y eso nos lleva al último capítulo, el más incómodo, el que rompe el mito por completo. Cuando una mujer capturada no terminaba solo como mano de obra o mercancía, podía convertirse en algo que, a primera vista, suena mejor. Pero no lo era. Concubina. En la sociedad vikinga, tener concubinas no era un secreto ni un escándalo. Era una demostración de poder. Un hombre con recursos, un jefe, un guerrero exitoso, un terrateniente, podía mostrar su estatus no solo con armas y tierras, sino también con personas bajo su control. Y las mujeres capturadas encajaban perfectamente en esa lógica. Pero no confundamos el término. Concubina no significaba pareja, ni elección, ni relación consensuada. Significaba acceso sexual sin derechos, sin protección y sin voz. La mujer seguía siendo una thrall, solo que ahora su cuerpo también cumplía una función íntima dentro de la jerarquía masculina. Las sagas nórdicas y las crónicas extranjeras mencionan estas relaciones de forma fría, casi casual. Eso ya nos dice mucho. No se describen emociones, ni conflictos morales, solo hechos. Y cuando una sociedad habla así de algo, es porque lo ha normalizado por completo. Para muchas cautivas, convertirse en concubina significaba una vida ambigua. Por un lado, podían tener mejores condiciones materiales, menos trabajo físico, más comida, protección frente a otros abusos. Pero por otro, quedaban atrapadas en una dependencia total de una sola persona. Si caías en desgracia, si perdías el favor del amo, todo se derrumbaba.
Además, la rivalidad con las mujeres libres del hogar podía ser brutal. Esposas legales que veían a las concubinas como amenazas, celos, castigos indirectos, humillaciones. La violencia no siempre venía solo de los hombres. Y si una concubina quedaba embarazada, el destino del hijo se volvía una moneda al aire. Podía ser reconocido, usado como heredero secundario o ignorado por completo. Para la madre eso significaba una cosa. Su cuerpo había producido algo valioso, pero ella seguía sin ser libre. Este sistema no tenía romanticismo, no tenía épica. Era poder desnudo, ejercido día tras día. Y aquí es donde aparece uno de los mayores engaños modernos: la idea de que estas mujeres se integraban voluntariamente. Porque lo que venía después, muchas veces, se disfrazaba con una palabra peligrosa: matrimonio. Algunas fuentes mencionan que ciertas mujeres capturadas terminaron casándose con hombres vikingos. Y aquí es donde hay que detenerse, porque esa palabra engaña. ¿Puede llamarse matrimonio a algo elegido bajo amenaza? ¿Puede llamarse unión a una vida construida sin opción de decir no? En algunos casos, una cautiva podía ser liberada formalmente y luego unida a su captor. Legalmente, eso la convertía en mujer libre. Históricamente, eso se ha usado para suavizar la narrativa. Pero la pregunta clave es: ¿qué alternativas reales tenía esa mujer? Sin familia, sin idioma, sin recursos, en una tierra extraña. Decir sí podía ser la única forma de sobrevivir. Estos matrimonios servían para varios fines: integrar a la mujer al grupo, legitimar hijos, reforzar alianzas o simplemente convertir una relación de abuso en algo socialmente aceptable. Era una forma de borrar el origen violento, sin cambiar la violencia de fondo. Algunas mujeres lograron adaptarse, aprendieron la lengua, criaron hijos, vivieron décadas en el norte. Y sí, algunas incluso alcanzaron cierto estatus dentro de la comunidad. Pero eso no convierte el sistema en justo. Solo muestra la capacidad humana de sobrevivir a lo impensable. La conversión cultural también era forzada. Nuevos dioses, nuevas normas, nuevos nombres. Tu pasado se volvía algo que no debía mencionarse. Recordar demasiado podía ser peligroso. Y aunque el mito moderno pinta a las mujeres vikingas como fuertes y respetadas, y muchas lo eran, esa imagen no se puede aplicar automáticamente a quienes llegaron encadenadas. La historia no es blanca o negra, es incómoda. Y este punto lo deja claro. No todo lo que se legaliza deja de ser violencia. Y entonces surge la última pregunta: ¿qué pasaba años después? ¿Qué quedaba de esas mujeres cuando ya nadie hablaba de la guerra? Con el paso del tiempo, muchas mujeres capturadas dejaron de ser visibles para la historia. No porque sus vidas se volvieran tranquilas, sino porque el silencio las cubrió. Algunas murieron jóvenes, agotadas por el trabajo, los partos, las enfermedades. Otras envejecieron como thralls olvidadas. Unas pocas fueron liberadas, pero incluso entonces cargaban con una marca invisible: la de no pertenecer del todo. Los hijos nacidos de estas mujeres crecían entre dos mundos. En algunos casos, eran aceptados como parte de la comunidad. En otros, heredaban el estigma de su origen. La madre rara vez tenía poder para decidir su futuro. Y aquí está lo más duro: sus voces no quedaron registradas. Lo que sabemos viene de sagas escritas por hombres, de cronistas enemigos, de restos arqueológicos que no hablan. No tenemos diarios, no tenemos cartas, no tenemos testimonios directos. Eso hace que sea fácil romantizar, convertir la violencia en leyenda, hablar de vikingos como héroes sin hablar de las víctimas que sostuvieron su mundo. Pero estas mujeres existieron. Fueron arrancadas de sus hogares, usadas, vendidas, obligadas a adaptarse. Algunas sobrevivieron,
otras no. Todas perdieron algo irrecuperable: la elección. Entender esto no es atacar la historia, es completarla. Porque cuando miramos al pasado sin filtros, descubrimos algo incómodo pero necesario. Las civilizaciones no solo se construyen con exploradores y guerreros, también se construyen sobre cuerpos silenciados. Y recordar eso es una forma mínima de justicia. Cuando pensamos en vikingos, pensamos en barcos, batallas y mitos. Pero detrás de esa imagen épica, hay historias humanas que rara vez se cuentan. Historias de personas que no eligieron participar en la leyenda, pero quedaron atrapadas en ella. Si este video te hizo replantearte lo que creías saber sobre el mundo vikingo, deja un comentario. ¿Crees que seguimos romantizando demasiado el pasado? ¿O es importante mirar incluso las partes más oscuras? Si quieres más historias reales, incómodas y olvidadas de la historia, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo viaje al lado más perturbador del pasado.